Muy buenas. Me había comprometido a grabar algunas clases tutoriales. En realidad, dos videos tutoriales, una referente a la parábola y la otra que haremos próximamente sobre desigualdades. Va a ser un video bastante corto donde voy a tratar de darles lo esencial para poder graficar parábolas. Entonces, dicho esto, comenzamos. Voy a tratar de hacer un video, como les digo, bastante corto, que sea accesible y que les permita a ustedes seguirlo sin mayor dificultad. Bien, la parábola. Podemos decir que la parábola esencialmente es una función cuadrática. Puede decir, es y igual f de x, o sea, función de x, igual a ax al cuadrado más bx más c. Una parábola entonces es una función de la forma que ustedes están viendo en el papel. Se la va a reconocer siempre porque la variable independiente, en este caso x, responde a un grado 2. En cambio, la variable dependiente, tiene grado 1. Si eso ocurre, estamos en presencia de una parábola. Una parábola que tiene algunas características esenciales. Como les decía, nosotros vamos a desarrollar la parábola desde un punto de vista completamente práctico. Una parábola fundamentalmente es un lugar geométrico que cumple ciertas características. Por ejemplo, una parábola tiene un vértice. Cuando el vértice es un punto mínimo, está ubicado, por ejemplo, ahí. Estoy poniendo el valor nada más. Por esa parábola pasa una recta paralela al eje vertical, en este caso, que se llama eje de simetría. Y la parábola entonces va a ser una figura que presenta una simetría con respecto a este eje. Vale decir, todo lo que está en uno de los lados se va a reflejar simétricamente al otro lado. En otras palabras, por ejemplo, estos dos puntos van a estar a la misma distancia del eje de simetría. Este lado de la parábola va a ser exactamente igual a este otro, pero inverso. Es decir, va a ser este lado el simétrico de este otro lado, con respecto al eje de simetría. Si nosotros desarrollamos desde un punto de vista más matemático una parábola que se define en el lugar geométrico, pues van a hablar del foco, de la directriz, de la distancia focal, y una serie de rectas que, cumpliendo ciertas condiciones, nos definen en una parábola. Pero una parábola, desde un punto de vista práctico, es justamente la que acabo de explicarles. Si a mí me dan para que trabaje una parábola, lo primero que voy a hacer va a ser analizar estas tres constantes, A, B y C. Entonces, uno, analizar A, B y C. Si A es positivo, es decir, si A es mayor que 0, la parábola se abrirá hacia arriba. Y por supuesto que el vértice será, es justamente la forma en que les dibujaba el ejemplo. En cambio, si esta constante A
es menor que 0, o sea, negativa, la parábola se abrirá más bien hacia abajo. Vale decir, de esta forma. Y por supuesto que este vértice será máximo, ¿verdad? Este vértice es un valor mínimo, es el valor extremo inferior de la parábola cuando se abre hacia arriba. Y lo mismo ocurre con esta otra. Entonces comprenderán ustedes de que luego de analizar los valores A, B y C, otro detalle, C va a ser siempre la intersección con el eje de ordenadas. En otras palabras, la ordenada al origen. Y es algo lógico porque si yo reemplazo x igual a 0, el valor estará sobre el eje y. 0, 0 y solamente me quedará el c. Por tanto, esa C va a dar siempre la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Y como les decía, comprenderán ustedes de que como segundo paso debemos encontrar las coordenadas del vértice. A partir de estas coordenadas, yo voy a poder trazar el eje de simetría y voy a poder trazar varios puntos que me permitirán, pues, dibujar mi parábola. Las coordenadas del vértice se pueden encontrar de varias formas. Una es mediante la ecuación canónica, ¿verdad? Utilizando el foco, la distancia focal y todo aquello que seguramente ustedes han aprendido en el colegio. La otra es aplicando máximos y mínimos, que ya nos da directamente una relación, o dos relaciones más bien, para encontrar las coordenadas del vértice. Vamos a decir que x es igual a menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Y de la misma forma vamos a encontrar la coordenada y, que va a ser 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que teniendo estos valores de A, B y C, yo fácilmente, mediante estas relaciones, que son un resultado de aplicación de máximos y mínimos, no se olviden que el vértice de una parábola va a ser siempre o máximo o mínimo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estemos o cómo se distribuya nuestra parábola. Pero, habiendo encontrado el vértice, también podemos dibujar el eje de simetría y apoyados en el eje de simetría vamos ubicando puntos que nos permitirán trazar nuestra parábola. ¿De acuerdo? Finalmente, como ya les dije, pues debemos encontrar más puntos para poder dibujar la parábola. Se recomienda que estos puntos sean las intersecciones con los ejes coordenados. De hecho, ya tenemos la intersección con el eje Y, que es este valor de C, y por simetría podemos ubicar los dos puntos. Y la otra será pues la intersección con el eje X, haciendo Y igual a 0. Listo. Fíjense que con esos tres pasos yo puedo trazar fácilmente cualquier parábola. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a resolver mejoremos en otra hojita, de modo que no nos cortemos en la solución del ejemplo que vamos a desarrollar.
Vamos a hacer, por ejemplo, nos piden graficar y igual 2x al cuadrado menos 4x más 7. Muy bien. Desarrollamos entonces. Primer paso, ya hemos hablado, va a ser pues encontrar o analizar los valores de A, B y C. En este caso, podemos ver claramente que A es igual a 2, B es igual a menos 4 y C es igual a 7. ¿Verdad? Como A es mayor que 0, es 2, es positivo, entonces vamos a ver que nuestra parábola se va a abrir hacia arriba. O sea, nuestra parábola va a tener esta forma. ¿A ver? Bien. Además, vemos que 7 ya es un valor de la intersección con el eje de ordenadas. Entonces ya tenemos esa información que nos la guardamos para utilizarla cuando corresponda. El paso 2 viene a ser el cálculo de las coordenadas del vértice. Muy bien. X hemos dicho que es menos B sobre 2A. En otras palabras es menos, aquí está, B es menos 4 sobre 2A. 2 por 2. Menos por menos más. 4 entre 4 igual 1. Es la coordenada horizontal del vértice. Y va a ser 4AC menos B cuadrado sobre 4A. 4 por 2 por 7 menos B al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre 4 por 2. 4 por 2, 8, por 7, 56. Menos 4 al cuadrado es 16. Fíjense que este menos 4 se va a volver positivo, ¿verdad? Porque estoy elevando al cuadrado. Entonces va a ser menos 16 sobre 4 por 2, 8. 56 menos 16, 40. 40 entre 8, 5. Entonces, mi vértice va a ser el punto 1, 5. Y que además vemos que es un valor mínimo. Porque la parábola se va a abrir hacia así. Bueno, a estas alturas ya podemos graficar, o por lo menos comenzar a graficar. Disculpen el mal dibujo. X, Y. El vértice está en X1, 2, 3, 4, 5. Aquí está menos 1, menos 2, ¿no? El Y va a estar, voy a hacer más pequeñitos, 1, 2, 3, 4, 5. Uy. Bueno, X1, fíjense que yo puedo comenzar incluso desde 5, ¿no? Dije, uy, porque no me fijé que en mi dibujo, pues el 5 me queda bien abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 5, 3, 6, 7.
1, 5, está mi vértice. Y además, por este vértice pasa el eje de simetría. Siempre es conveniente hacerse una pequeña cruz e ir colocando valores con los cuales vamos a graficar. Esta es una parábola que se abre hacia arriba. Por tanto, lamentablemente es una parábola especial. Van a ver por qué. Entre los puntos que voy a graficar ya tengo el vértice, ¿verdad? X1 y Y5. Aquí podemos poner una B chica para mostrar que es el vértice. Otro punto. C igual a 7. Vale decir, cuando X es 0, Y es igual a 7. Es lógico. 0, 0, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí pasa la parábola. Y más todavía, por simetría, la distancia al eje de simetría es 1. Por tanto, a la misma distancia 1, o sea, en 2, voy a tener otro punto de la parábola. Y ya puedo trazar mi parábola. Va a tener esta forma. ¿Han visto? Este otro punto, fíjense, va a tener también coordenadas 7, o perdón, 2 más bien, 7. 7 en Y. En Y el 7 se va a mantener. 7, 0, 7, 2. Son 3 puntos. Siempre es necesario encontrar también la intersección con el eje X. En este caso, y por eso les dije que es una parábola especial, vemos claramente que la parábola no va a cortar al eje X. Entonces, si yo tratara de encontrar la intersección con el eje X haciendo Y igual a 0, el resultado me daría con una raíz negativa. Vale decir, un valor imaginario. ¿Por qué imaginario? Porque la parábola no está pasando por acá. De hecho, cualquier valor de Y, desde el vértice para abajo, porque este es un valor mínimo, en todos los casos me daría una ecuación o un resultado imaginario, que no tiene representación en el campo de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces la solución termina ahí. Yo podría encontrar más puntos. Por ejemplo, podría encontrar los puntos para Y igual a 6 o en cualquier lugar, pero en este caso no juzgo necesario. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo más, uno un tanto más normal. A ver, esperen un ratito, voy a escoger un hito que sea adecuado. ¿Qué tal? Haremos esto. Haremos esto. Graficar Y igual menos X al cuadrado menos 4X más 12. Como ya hemos visto, A va a ser igual a menos 1, B igual a menos 4 y C igual a 12. En este caso, A es un valor negativo, es menor que 0. Por tanto, la parábola se va a abrir hacia abajo. Y el vértice va a ser un valor máximo. ¿Ve? Es la primera información. Y además tenemos una intersección con el eje de ordenadas en C igual a 12.
Listo, entonces, con esos dos datos comenzamos a trabajar. Y lo primero que hacemos es encontrar mis coordenadas X y Y del vértice. X va a ser igual a menos B sobre 2A, igual a menos 4, 2 por menos 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? Menos por menos más por menos menos. De hecho, tenemos un número impar de negativos, el resultado va a ser negativo. 4 entre 2, pues va a ser menos 2, ¿verdad? Y ya tengo la coordenada horizontal. X va a estar en menos 2. De la misma forma, calculamos Y. 4AC menos B cuadrado sobre 4A. 4 por menos 1 por 12. Menos B cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Sobre 4A. Muy bien. Veamos. 4 por 12, 48. Por menos 48. Menos 4 al cuadrado, 16. Entre menos 4. Menos 48 menos 16, a ver, 6 más 8, 14, 64. 64 entre 4, 16. Arriba tenemos un negativo, abajo otro negativo, menos por menos más. Entonces, 16. El vértice estará ubicado en un punto menos 2, 16. Y se va a abrir hacia abajo. Muy bien. Continuamos desarrollando nuestro ejemplo. Y como hemos visto antes también, a estas alturas ya podemos graficar. Así que vamos a intentar un gráfico en otro papelito. Aquí está el eje vertical. Puede ser un poquito grande porque tenemos que subir hasta 16. Y el eje horizontal. X y Y. ¿Qué les parece? Esto que sea 5, 10, 15. Y 20 si quieren por ahí. Nos interesa hasta 16. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Como ven ustedes, no siempre la escala es la misma en cada uno de los ejes, ¿no? Eso ya hemos visto antes. Dibujamos pues el vértice. Menos 2, 16. Menos 2, 16. Aquí está 16. Menos 2. Aquí está el vértice. Y es un valor máximo. La parábola se va a abrir hacia abajo. Y además, por el vértice pasa el eje de simetría. Listo. Eso me sirve mucho. Hago mi crucecita. X y Y. Y lo primero que coloco es el vértice. Menos 2, 16, vértice. Y lo segundo que coloco es el valor de la intersección con el eje de ordenadas. Este C igual a 12. Es decir, si X es 0, Y va a ser 12. X0, Y 12, más o menos por ahí. ¿Ve?
Ya es un segundo punto de mi parábola. Por simetría, a la misma altura, vale decir, al mismo valor de 12. La distancia, la misma, 1, 2, 1, 2. Va a haber otro punto de la parábola. Entonces, un poquito voy a ampliar esto. Mi parábola va a ir más o menos así. Digo más o menos porque voy a encontrar todavía los puntos, más puntos sobre el eje X. Y eso voy a hacer, entonces aquí está menos 4. Y eso voy a hacer dando un valor a Y de 0. Si Y es 0, entonces claramente vemos que mi función sería menos x al cuadrado menos 4x más 12 igual a 0. Aquí, ¿verdad? Estoy reemplazando y por 0. Muy bien. Esto puedo multiplicar por menos 1, no pasa nada. Es una igualdad. Pues esto va a quedar x al cuadrado más 4x menos 12 igual a 0. Bueno, aplicamos aspa, ¿no? Para encontrar los resultados de esta ecuación. Ya saben, x, este es positivo. Para que este sea negativo, este también debe ser. Porque más por menos es menos. 12 debo descomponer, puede ser 12 por 1, pero si utilizo 12 y 1 nunca voy a encontrar ese 4. 12 también obtengo por 3 por 4. Tampoco iré al 4. 6 por 2. 6 por 2, 12. 6, 2. Menos 6 por más 2, menos 2. Menos 6 más 2, más 4. Son resultados correctos, ¿no? Por tanto, mis dos valores van a ser, el primer resultado va a ser menos 6. Este paréntesis es igual a 0 o este otro es igual a 0. De una de esas formas, pues voy a tener un resultado 0. Por tanto, el segundo va a ser 2. Aquí va a haber 2 y menos 6. Dos resultados porque es una ecuación de segundo grado. ¿A ver? Muy bien. Menos 6 pasa por acá. O sea, y es 0, ¿verdad? Menos 6 y es 2. Controlamos simetría. Aquí está el eje de simetría. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correcto, tenemos simetría. Entonces, ya simplemente es trazar la parábola. Ya tengo suficientes puntos y termino trazando mi parábola, por lo menos donde puedo. Por supuesto que mientras más puntos tenga, mi parábola va a ser más, o mi trazo va a ser más preciso, ¿no? Pero eso es suficiente, ahí puedo encontrar la parábola. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que los pasos son los mismos. La parábola puede venirme de diferentes formas. Por ejemplo, una parábola podría ser, imagínense ustedes, no lo vamos a resolver, pero les voy a dar las bases. X al cuadrado menos 6x. ¿Es una parábola? Sí. ¿No? La variable independiente al cuadrado y la otra está con grado 1. En este caso, A es igual a 1, B es igual a menos 6 y C es igual a 0. No está el valor de 0. ¿A ver? Y si C es igual a 0, quiere decir que el eje de ordenadas va a tener un punto en 0. En otras palabras, en el origen. Esta es una parábola que pasa por el origen. No sé dónde estará el vértice, eso se puede calcular fácilmente, pero
Una parábola que se abre hacia arriba va a ser más o menos así. Pero en todo caso va a pasar por el origen. ¿A ver? Ya luego ustedes pueden calcular si quieren el vértice y trazar la parábola debidamente. En este caso, pues va a ser suficiente con estos 3 puntos, voy a poder trazar la parábola. Esta también es una parábola. ¿A ver? La variable independiente es de grado 2, x tiene grado 2 y y tiene grado 1, por tanto, es parábola. Solamente que en este caso, a es 5, otra vez se abre hacia arriba, b es 0 y c es 0. ¿Verdad? Claramente vemos que esta es una parábola que pasa por el origen también, por este es igual a 0. Y con seguridad vamos a encontrar un vértice que esté en el origen. Pero esencialmente son también parábolas. Y fácilmente yo podría trabajar con estas y pues graficarlas. La parábola se puede presentar también de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros hasta ahora solo hemos trabajado parábolas verticales. Si la parábola viniera así, fíjense que hemos hecho un cambio. Ahora la variable independiente es y y la dependiente es x. Esta es una parábola horizontal que va a seguir las mismas reglas. Va a tener su eje de simetría, que en este caso va a ser obviamente horizontal. Vamos a calcular el vértice y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, nosotros nos vamos a regir solamente en parábolas verticales, ¿no? También puede haber parábolas oblicuas, es decir, siguiendo los conceptos que hemos aprendido, la parábola puede ubicarse de diferentes maneras. Bien, jóvenes, espero que esta corta clase tutorial les sea útil. Pues muchas gracias. Cualquier pregunta vamos a trasladarlas a cuando nos veamos presencialmente en el curso. Muchas gracias pues y que pasen un buen resto de día.